en principio, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si uno considera que la intubación precoz es lo que hay que hacer, es porque sospecho que tengo un distrés respiratorio agudo del adulto con enfermedad alveolar. El pulmón, groseramente, tiene un alvéolo y tiene un capilar. La unidad alveolo-capilar, donde va a entrar el oxígeno al alvéolo y después va a entrar al capilar, y el CO2 va a ser el camino contrario, ¿no? Es eso. Y siempre el pulmón para nosotros fue el alvéolo, la neumonía, la intersticio, etc. Y yo me quejaba un poco porque habían empezado hace unos años atrás a darle mucha manija a la hipertensión pulmonar primaria, que es algo que no es frecuente, no le tenemos que dar demasiado bolilla, yo qué sé, una cosa así, por volumen de patología. Era más el EPOC, más el asma. De repente el COVID vino para mostrarnos otra cosa, que empezamos a hablar de los fenotipos L y H. Eso todo el mundo lo tiene, y yo la traducción que hago es diferente. L de liviano, que en inglés era low elastancia, una baja elastancia, una alta compliance, pero es un pulmón lleno de aire. Lo vemos en la radiografía, en la tomografía, cuando lo intubamos y medimos la compliance. Y H de high yo lo pongo como heavy rock and roll, una cosa pesada, pesada pues es una bolsa llena de agua. La tomografía de tórax me permite rápidamente diferenciarlos, ¿no? En la ventana de pulmón, ahora después si tenemos tiempo vemos algunas tomografías, en la ventana de pulmón yo voy a ver vidrio esmerilado, pero cuando lo cambio a la ventana de mediastino desaparece, no veo más condensación. Y el vidrio esmerilado, en realidad, cuando al principio me preguntaban, yo digo, bueno, el vidrio esmerilado es aumento de densidad porque tengo líquido en el alvéolo, pero ese líquido no está. El vidrio esmerilado puede ser porque tengo menos aire. Si a un paciente EPOC le piden que haga una expiración forzada y le sacan una tomografía, van a ver ese patrón de vidrio esmerilado, porque vamos a tener áreas llenas de aire, que es el atrapamiento aéreo, y áreas normales que se colapsan. Esas áreas normales que pierden aire son más densas que el aire atrapado. Eso nos permite rápidamente pensar que el vidrio esmerilado puede ser porque tenga líquido en el alvéolo o porque tenga menos aire. Los efectos radiológicos de densidad son los mismos. Entonces, para diferenciarlos rápidamente paso a ver la ventana de mediastino, que es la ventana para ver partes blandas, para ver el corazón, músculos, derrame, etc. Y cuando no veo condensación, simplemente puedo pensar que ese pulmón no tiene tanto líquido, es un pulmón que no es pesado, ¿no? Que no es pesado. Por eso ahí lo que estábamos hablando con él era que es bueno cuando el paciente se intuba para conocer qué es lo que está pasando, hacer una curva donde grafico la compliance versus la PO2 con una FiO2 al 100%, que es la PO2 que utilizamos para volar shunt. ¿Bien? Entonces, en una patología alveolar, la disminución de la compliance se relaciona con una disminución de la PO2. Acá, en esta patología, en el pulmón L o con compromiso vascular, yo voy a tener compliance altas con PO2 bajas, ¿de acuerdo? Y en la medida que la compliance se mueva en el sentido horizontal, hacia la mejoría o hacia la empeoría, voy a estar evaluando el mayor o el menor compromiso vascular a este paciente, indirectamente. Que eso se va a correlacionar también, si pueden medir el end-tidal de CO2, con si tienen capnografía volumétrica mejor, con las variaciones del espacio muerto o las variaciones del end-tidal de CO2. A mayor gradiente arterial de CO2 con respecto al end-tidal, mayor espacio muerto, mayor severidad, mayor inefectividad en la ventilación. El primer concepto es, tengo insuficiencia respiratoria, la PO2 es baja, entonces el primer concepto que vamos a poner es te voy a dar oxígeno, tratamiento primario de la insuficiencia respiratoria. Y el segundo concepto, cómo tranquilizo al centro respiratorio, cómo lo cedo, como el ejemplo que poníamos el otro día.
Yo tengo una cirugía, un tajo acá, y estoy, ay, 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 ay. Viene el médico y me dice, ¿qué pasa? Ay, 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 ¿no ves que tengo un tajo, que me duele, me operaron? Ay, ay, ay. Listo, no se haga problema, morfina. Pasa un tiempo, viene el médico y me dice, hola, ¿cómo estás? Genial. Entonces, en ese simple acto lo que se vio es un paciente que expresa una queja por una lesión obvia, el médico que interpreta, hace un tratamiento y vuelve a evaluar sobre lo mismo. ¿Okay? Acá, el problema es en qué idioma se expresa el centro respiratorio. ¿En qué idioma? ¿Cómo lo entiendo? Y el centro respiratorio se expresa con un ritmo y con una intensidad. ¿Bien? Ritmo e intensidad. Parece música, pero es ritmo e intensidad. El ritmo yo lo puedo traducir rápidamente con algo del patrón respiratorio, sobre todo la frecuencia respiratoria, el TI, el rise time del flujo, etc. Pero la frecuencia respiratoria y la intensidad, si puedo medir el BTE, la intensidad va a estar en el volumen, va a estar sobre todo el patrón es el swing de presión esofágica, y si no tengo nada de eso, es con el uso de músculos accesorios. Cuando el centro respiratorio está muy, muy estimulado, yo voy a ver que se ven y se palpan o no se ven y se palpan el resto de músculos accesorios. Y cuando el paciente ya está fatigándose, puedo empezar a ver la alternancia tóraco-abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, ritmo e intensidad es lo que el centro respiratorio me dice, estoy molesto, y cuando yo le doy algún tratamiento y el ritmo e intensidad baja, te dice, gracias, lo que hiciste me está haciendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, para dar oxígeno con presión, para dar oxígeno, para tratar la insuficiencia respiratoria y presión para tranquilizar a los mecanorreceptores que le están diciendo al centro respiratorio que trabaje, vamos a necesitar interfaces, que son las máscaras oronasales. Me preguntan, ¿se puede usar máscara nasal? Y en principio sí, pero si abre la boca voy a estar diseminando muchos virus, voy a tener que poner más barbijos y demás. Así que idealmente tener máscaras oronasales. Les recuerdo que hay una máscara que está dando vuelta, que en Tucumán la están usando mucho, que son las Declaton, las de buceo, las de snorkel, que en realidad es una máscara oronasal también. Es una máscara oronasal muy cómoda porque tiene un apoyo submentoniano. Este es un tema que discutimos mucho con Julio hace muchos años atrás, que si te pongo las máscaras que te agarran acá, te puede aumentar un poco la resistencia faríngea. En cambio, las máscaras que te agarran por debajo del mentón, hasta te lo ponen en una posición de adelantamiento de la mandíbula. Entonces, esas máscaras de Declaton, de las máscaras de snorkel, que tienen además protección visual, las estamos probando y parecen ser útiles también para esto. Y la otra interfaz para dar presión positiva en un ambiente que es más seguro biológicamente, esa es la gran ventaja, y que ocasionalmente al paciente le es más cómodo también, porque no le va a dejar marca ni nada más, y que además pueden intercambiarse. A la noche duerme con la máscara y durante el día está con el casco, porque poner el casco a la noche en un lugar donde no tengo un rápido acceso puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Puede ser peligroso si se desconectó, si se dio vuelta y no la tengo la visualización, puede ser un problema, ¿de acuerdo? Y el otro punto con el tratamiento de presión positiva es cómo generamos la presión. Simplemente recordamos esta formulita del secundario, que la presión va a estar directamente relacionada con el flujo, a mayor flujo, mayor presión, y directamente relacionado con la resistencia, mayor resistencia. Por lo tanto, todos los sistemas que vamos a ver relacionan algún generador de flujo con alguna resistencia conocida. Entonces, tenemos generadores de flujo eléctricos, y acá entran a jugar los equipos de flujo continuo, que son equipos que tienen turbina. Las turbinas de estos equipos tienen una inercia muy pequeña, eso permite que antes las turbinas viejas, ¿te acordás? Eran... Es decir,
tenían un rise time para un tiempo de llegar y un tiempo de bajada que hacía muy largo y por lo tanto los tiempos inspiratorios no eran los del paciente. Estas turbinas son chic, 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 es decir, no tienen inercia, por así decirlo. Entonces eso permite, con la tecnología actual, que esas turbinas te generen más flujo o menos flujo en forma instantánea, ¿de acuerdo? Estos generadores, dependiendo de las marcas, nosotros estamos mostrando acá los Astral, pero también se pueden ver en los Trilogy, los Monales, los Puritan Bennett. Hay un montón de equipos que te permiten usar rama simple con válvula expiratoria o doble rama. Entonces, eso se puede utilizar y el equipo es el que va a estar regulando el flujo y las resistencias para generar las presiones. O se puede utilizar una sola rama simple con fuga intencional. Entonces, la resistencia, ¿cuál va a ser? En caso de usar las presiones del equipo, nosotros le decimos al respirador qué presión queremos y le ponemos una resistencia que se llama puerto exhalatorio, que es una resistencia, es un tubito de 2 milímetros o de 5.5 milímetros de diámetro, va a depender del flujo final que queramos obtener. Para la presión con una resistencia de 2 milímetros necesito menos flujo, si le aumento el flujo, si le aumento el diámetro, tengo que aumentar el flujo, la resistencia es menor, tengo que poner más flujo para tener la misma presión. Que eso es lo que se consigue con los cascos. Aumentamos el diámetro de esa resistencia cuando lo usamos con las turbinas para que haya más flujo y el lavado sea más completo. ¿De acuerdo? Pero también podemos usar un despropósito total, pero lo podemos usar a estos generadores de flujo y ponerles, no importando la PIP que le ponga, la CPAP o la presión de soporte, sino que le voy a poner al final una valvulita de PIP. Es decir, uso a la turbina simplemente como generador de flujo. No me interesa qué presión va a llegar, porque solamente si pongo una válvula de PIP, que es una carga elástica, el sistema va a desarrollar la presión que va a estar condicionada por la presión contraria que ejerce el resorte. No tengo alto flujo termomodificado, uso un CPAP de 5. ¿De acuerdo? Que es, en realidad, con el alto flujo lo que queremos hacer es darle alto flujo, no, es darle oxígeno, bajarle la resistencia inspiratoria por el flujo exagerado que tiene y generar una PIP de 5 aproximadamente. El tema que tenemos que tener ahora es tener algún sistema rápido y confiable, como si fuera un albañil y que tengo que tener el nivel para medir la presión que me generan esas válvulas de resorte. Porque si no empezamos otra vez con el mismo problema. Yo creo que acá le estoy dando 10 centímetros porque esto me dice que da 10 centímetros y por ahí me está dando 8 o 15. Entonces con Mirna lo que hicimos fue un sistema muy novedoso que es una U de agua. Entonces algún manómetro para poder corroborar la presión. Ahora vamos a ver cómo medimos la presión dentro del helmet para estar seguro que le estoy dando 10 centímetros y no otra presión. La válvula de PIP siempre tiene que estar abierta. Ahora lo vamos a ver. Siempre que tiene que estar abierta. No tiene que cerrar nunca el flujo. Eso lo vemos ahora. Es fundamental eso. Ese es el gran secreto. Yo me acuerdo cuando era chico me encantaba Viaje al fondo del mar, el Seaview, iban por ahí, ¿no? Y tenían en los aire acondicionados unas tiritas, ¿no? Y dicen, oh, se acabó la ventilación, vamos a morir, una cosa así, ¿no? Y estaban así las tiritas, porque no había ventilación, y de repente la cámara en primer plano te ponía las tiritas y otra vez, oh, nos salvamos. Bueno, entonces, basándome en conceptos tan científicos como ese, dije, pongámosle tirita como una pollera hawaiana a las valvulitas de PIP. Y ahí visualmente, simple y barato, visualmente vemos que la válvula esté abierta todo el tiempo. Vemos que la válvula...
Antes, cuando teníamos otra tecnología, con Mirna lo que hacíamos es poníamos bajo agua y veíamos burbujear todo el tiempo. Pero lo mismo, era auditivo visual. Acá simplemente tengo que asegurar que haya flujo y ahora vamos a ver por qué. ¿Bien? Bueno, los equipos de flujo intermitente son los respiradores de terapia intensiva y con las distintas cuestiones, las válvulas proporcionales. El flujo te lo da la pared, se genera los 50 PSI o los 5 medidas de presión que le tengo que poner al respirador, y cuando le digo al respirador que haga lo que tiene que hacer, empieza a abrir las válvulas y regula ese flujo con las resistencias que le va poniendo. ¿De acuerdo? Simple y fácil, el mismo concepto, pero un poco más complejo. Bueno, y finalmente tenemos los generadores que llamamos no eléctricos. Y acá la presión se va a generar cuando un flujo determinado se enfrenta a una resistencia conocida. Es lo mismo, ¿no? Y esa resistencia conocida o es un puerto exhalatorio, o es una válvula de PIP. ¿Bien? Siempre vamos a utilizar rama simple y el flujo, como decía acá recién Julio, siempre tiene que ser en exceso, es decir, mayor que el flujo pico inspiratorio del paciente. Esto se va a repetir en alto flujo termomodificado, se va a repetir si usamos helmet, si usamos máscara, y es lo que le pasa a los pacientes obesos cuando tienen apneas y usan un CPAP en la casa. Siempre el flujo es en exceso, siempre tienen flujo, ¿de acuerdo? En la expiración, ese flujo en exceso es el que me determina la PIP, y en la inspiración también voy a ver que el flujo sale, que está en exceso. Y esa fuga intencional está continua y permanente. ¿Bien? Y vamos a usar algo que sea brutal, así, brutal. ¿Vieron qué es? Brutal por el impacto. Imagínense el pack de forward de los All Blacks. ¡Ah! Eso. Saco el flujo de la pared. Flujo de la pared. Aire comprimido y oxígeno comprimido, aún ahí, y eso a inflar lo que sea, inflar globos. Lo vemos en las plazas, ya no se ve tanto, ¿no? Pero el señor que estaba con el helio, infla directamente de un tubo que tiene una presión muy alta. Los tubos comprimidos o los tubos, los reservorios de oxígeno y de aire que tiene el hospital, que son mucho más grandes que un simple tubo. Pero bueno, básicamente lo mismo. Esto era lo que estaba usando Laura de Vidal allá en La Quiaca, ¿ok? Esto es lo que permitió, este concepto permite usar este tema de presión aún en lugares tan inhóspitos como Abrapampa, por ejemplo. Y acá la pregunta es, no tengo nada para medir, ¿qué flujo le pongo a la máscara o al helmet? Un flujo que durante la inspiración del paciente sea positivo. Es decir, esté saliendo durante el puerto exhalatorio flujo. ¿Cuánto le pusiste? La verdad que no tengo ni idea, pero puse el necesario para que saque. Bueno, está bien, listo, me resolviste ese problema. ¿Qué FiO2? ¿Cuánto oxígeno te doy? Ni idea. ¿Y entonces cómo lo hago? Como también Julio enseña, con un oxímetro. Tengo un objetivo de saturación. Te voy a regular. El flujo tiene que salir siempre, pero el oxígeno te lo regulo hasta que la saturación esté mayor de 93 y menor de 97. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánto flujo pusiste? No sé. ¿Qué FiO2 le diste? Tampoco la conozco. Pero el paciente está bien tratado con presión y con saturación por el objetivo final. Llego al resultado final. No sé qué te di, pero controlo las variables. Acá viene una cosa, los clínicos me preguntaban, doctor, ya le subimos la FiO2 y ya lo tenemos, mire, llegamos a 200 de PO2, y el paciente sigue con frecuencia respiratoria alta. Le digo, bueno, es posible, es natural que pase eso, porque el oxígeno te va a bajar solamente la frecuencia respiratoria si estás hipoxémico. Pero una vez que superaste el nivel de hipoxemia, estás con arriba de 90 y pico de saturación, reales, por más que le subas, ese centro respiratorio no se va a inhibir por hiperoxia. Y la hiperoxia puede producir algún grado, por así decirlo, de inflamación. Puede producir, sin
sin menciones a ningún tipo de política, radicales libres de oxígeno. Y esos radicales libres ser inflamatorios, producir citoquinas y todas esas historias. Entonces, lo que evitamos, el corte que le ponemos a 97, puede ser 98, sí, puede ser 98, el corte que le ponemos es evitar la hiperoxia. No encontrar un paciente que tenga 99, 100 de saturación y que cuando le sacas el tele tenés con 200, 300, vimos 300 de PO2 que nos llegaban. Le digo, ¿para qué quieren eso? Porque el concepto de que el oxígeno es una droga. Si yo te doy una aspirina, ¿te va a hacer mal? Depende de la cantidad. Te doy 4 kilos de aspirina y posiblemente te mueras con una úlcera de sangrado. Entonces, la aspirina, como dijo Pericles, todo en su medida y armoniosamente. Tiene que mantenerse eso. Y en farmacología ¿se acuerdan? Los rangos terapéuticos. Por debajo es inefectivo y por arriba tengo toxicidad. Hace ya unos cuantos años, en terapia intensiva, la Critical Care empieza a hablar de los daños de la toxicidad por oxígeno. En pediatría es archiconocido, lo que, es decir, la traqueomalacia, las alteraciones oculares, las cataratas. Entonces hay que evitar la hiperoxia, simplemente eso. Por eso ponemos un rango estrecho, ¿ok? Si el paciente fuera EPOC, lo mismo que en oxigenoterapia, ese rango baja para evitar la hipercapnia, ¿no? La otra forma no eléctrica de generar flujo es con algún acelerador de flujo, el sistema de Venturi, convencional, cualquiera, el que quieran. El alto flujo más barato que hizo Cata en el Hospital Cetrángulo fue con un adaptador de esos Venturi de FiO2 al 24, eso colocado en el Fisher & Paykel y eso conectado al paciente. El flujo que obteníamos era de cerca de 54 litros por minuto con ese sistema, un ruido tremendo, ¿no? Pero el Venturi la ventaja del Venturi es que puede funcionar solamente con oxígeno y no necesito aire comprimido. La diferencia de presión que se genera, esa presión negativa, peri, es lo que me va a arrastrar gran cantidad de aire. Entonces, también eso, la cuestión es que es bastante fácil con las impresoras 3D armar esos Venturis. Pero muy ruidoso, o sea, estar al lado de una turbina. Así que uno puede hacer tratamientos con presión positiva y oxígeno con cualquier tipo de generador, con un flujo alto y con una resistencia conocida. Bueno, veamos. Acá tenemos un equipo de turbina, un CPAP, BiPAP. Nosotros le ponemos siempre a la salida un filtro antibacteriano para proteger el equipo y filtrar, si bien no es un bicho que va a estar dando vuelta en el aire, filtrar todas las partículas. Recuerden que si utilizamos equipos de turbina, acá en la parte posterior donde está tomando el aire tienen filtros. Esos filtros hay que revisarlos periódicamente. Tienen que estar libres esos filtros, limpios. Si el filtro se tapa, la turbina tiene que hacer más presión y la vida de esa turbina va a ser menor. Tenemos una tubuladora y tenemos un paciente. Bien, este es el paciente, la nariz y acá tengo la máscara. Siempre tiene que estar con codo azul, o alguna alternativa. Si no tengo máscaras con codo azul, puedo usar las de anestesia o las de los ambúes. Son máscaras, el concepto de codo azul es que no tiene fuga intencional. Todo el aire va a entrar y salir por acá, como si tuviera un tubo en la tráquea o un chupete, o un mordillo, como si estuviera buceando, lo mismo. Entra y sale todo por un solo lado, ¿bien? Y como si fuera una regla mnemotécnica, ¿se acuerdan? Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado, todo el mundo. A mí me castigaban con eso, así que yo lo tengo grabado. Sujeto, filtro, puerto exhalatorio. Sujeto, filtro, puerto exhalatorio. De esa manera, todo el aire que entre y todo el aire que salga va a estar filtrado, libre de virus. Es biológicamente seguro. Bien. ¿Cómo la armamos? Tenemos dos modelos para armar. Uno es con un tubo en T o con un tubo en I, con un conector en I, ¿de acuerdo?
Entonces por acá entra el aire y por acá sale. No puede ir para atrás porque tengo un flujo, ¿ok? Entonces el flujo siempre sigue la menor resistencia y por lo tanto acá lo que le ponemos a la salida, en la otra parte de la T corta, le ponemos el filtro antiviral y después de eso le ponemos el puerto exhalatorio. ¿Bien? Eso es cuando usamos en los sistemas de una rama. Si usamos doble rama, con los respiradores de terapia o con el Astral, es otro modelo que vamos a ver después. Pero si usamos una rama con fuga intencional, este es uno de los modelos que tenemos. Máscara, codo azul, T o I, un filtro y después del filtro puerto exhalatorio. Sujeto, filtro, puerto exhalatorio, ¿no? Entonces, cuando el paciente expira, lo que va a hacer, va a aspirar contra ese filtro y lo que va a salir es un aire prácticamente libre de virus. ¿Bien? Fíjense que si encuentran por YouTube van a encontrar que eso también lo usan los médicos, enfermeros y kinesiólogos para entrar a revisar a los pacientes. Tienen una mascarita con un filtro y es mejor que el N95, porque sería un N99,9. Entonces uno puede usar eso como... ¿Y qué filtro uso? ¿El intercambiador de calor y temperatura con filtro? No, porque tienen más resistencia y no quiero modificar nada acá. Así que lo ideal sería tener solamente el filtro antiviral antibacteriano que está cargado de electrostático, el que es finito, que es el que tiene menos resistencia y es muy efectivo. ¿De acuerdo? Ese sería. La otra forma de armarlo es directamente en serie. ¿Ven acá? Acá tengo sujeto, filtro y puerto exhalatorio. Y lo tengo todo en una rama. ¿Bien? ¿Qué ven en esta diapositiva? Máscara con codo azul. ¿Se ve ahí? Filtro antiviral. En realidad tenemos lo que tenemos estos, así que este es intercambiador y filtro, así que tenemos... Y el puerto exhalatorio está acá. Esta es la segunda forma que les mostré, que es la que usamos habitualmente. ¿Bien? Pero ¿qué ven en esta diapositiva? Fíjense la cara de miedo, de pavor que tienen los médicos y kinesiólogos que están ahí metidos. Están realmente asustados y diciendo, ¡ay, me voy a contagiar! ¿Entienden cómo están? Están muertos de miedo. No. Porque les recuerdo que este virus no es como lo que nos vendieron. No es un virus depravador. Por ahora, la confirmación que tenemos es que ni siquiera es como el Hanta o la tuberculosis. No queda flotando. Es un virus que más bien es pesado. Por eso tenemos una distancia de 2 metros. Entonces, cada vez que tenemos una barrera mecánica, el virus tiene menos posibilidades de seguir para adelante. ¿De acuerdo? Por eso los barbijos, fíjense que todos tienen el sistema de N95, barbijo, antiparras y pantalla. Al principio usábamos también los fantasmitas, luego por el calor y por toda la historia los sacamos y además es más amigable para el paciente que te ve algo. Lo único que hacemos cuando no usamos los fantasmitas, pasamos alcohol por cuello por las zonas desprotegidas. Y el fantasmita lo dejamos para las endoscopías, nada más. Acá Nico lo que tiene es una de estas máscaras 3M o adaptadas similares, que son las que se usan en la industria y que también tiene los filtros estos. Pero básicamente filtramos un poco el aire y nos protegemos. Después los dobles pares de guantes, agua, jabón y alcohol y a otra cosa. Y esto es lo que le digo. Si yo tengo que intubar a un paciente, ¿cómo me visto? Así. Si tengo que hacer la endoscopía, así. Si tengo que entrar a emergencia, así. Si estoy en terapia intensiva, así. Y si entro a controlar a un paciente COVID positivo, neumonía leve, que tiene una simple cánula a 2 litros por minuto, ¿cómo me he visto? Así. Entonces, el problema del contagio o la diseminación o el personal que se infecta no está en que si voy a estar utilizando alto flujo, intubación o lo que fuere. Está en mi protección.
Y la mayoría de los contagios ocurren siempre como ocurren los accidentes muchas veces en la montaña. No es en el ascenso, sino es en el descenso, cuando bajo la guardia. ¿De acuerdo? Y eso es importante, es importante. Los médicos, enfermeros y kinesiólogos, el foco más importante de contagio que tienen cuando están trabajando con pacientes es en el consultorio. Por eso lo que hablábamos es, sobre todo kinesio, no tiene que tener lugares cerrados no ventilados, tiene que tener lugares amplios y la mejor opción no es una presión negativa, sino que es una ventana abierta, ventana abierta, espacio ventilado. Si la presión negativa fuera útil para el coronavirus, tendríamos que tener una presión negativa tan importante en la habitación que estaríamos todos pegados, se cae algo y ya estaría chupado por esa presión negativa, porque no está flotando en el aire. No me interesa cuántos recambios de aire tenga, sino para tener esa microgota y se aspira, imagínense la presión negativa que tenemos que generar. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es el concepto de los arquitectos de los hospitales de tuberculosos antiguos, son esas habitaciones altas, grandes ventanales. Entonces, lo que hacían antes no tenían presión negativa, tenían grandes ventanales. Y en invierno, muchas frazadas. ¿De acuerdo? Si tengo un sistema de doble rama o de rama única con válvula expiratoria, podemos tener hasta 3 filtros. En realidad, si tengo un solo filtro, el filtro siempre va a venir acá. Sujeto, filtro y el sistema de exhalatorio. Si tengo 2 filtros y tengo 2 ramas, siempre es útil porque además protege a la válvula expiratoria. Hay válvulas expiratorias que son de hilo caliente o más sensibles, hay otras válvulas expiratorias que son por neumotaco, etc. Entonces, esta válvula siempre, este filtro, en COVID o no COVID, siempre protege la válvula expiratoria, ¿de acuerdo? De la humedad, de lo que se vaya generando en la tubuladura. Esta protege el equipo y te asegura que el aire es limpio. Y esta, que es opcional, puede ser opcional, yo siempre prefiero tener una cercana a la cara del paciente, sujeto, filtro y tubuladora, puerto exhalatorio o doble rama. Esta es la que está filtrando directamente. Bien. Y este es el otro tema. Yo le digo al respirador, ahora vamos a los equipos de turbina, ¿no? Turbina con puerto exhalatorio. La presión va a estar determinada por lo que yo le diga al respirador. Bien. Entonces, los respiradores controlan la presión a la salida. Yo le pongo 10 centímetros y el respirador asegura que la presión 1 que sale es de 10 centímetros. Y si no tengo mucha resistencia, la presión 1 es parecida a la presión 2. Si aumentamos la longitud, disminuimos el diámetro o le interponemos filtros o lo que fuere, la presión 1 no va a ser igual a la presión 3 o presión 4, va a ir cayendo, va a ir disminuyendo. Por lo tanto, si no tengo equipos que puedan compensar la resistencia, que no puedan compensar la resistencia, yo tengo que conocer la presión acá, tengo que medir la presión acá, para decirle al respirador que en vez de dar 10 centímetros, de 14, porque acá van a llegar 10, ponele, ¿de acuerdo? Por eso, cuando usamos los helmets, cuando usamos las máscaras con filtro, en realidad no ponemos en modo CPAP, lo ponemos en modo presión de soporte, pero para que al paciente le llegue CPAP. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner la EPAP que quiero, de CPAP, y la presión de soporte la voy a poner para compensar la resistencia que me está dando esos filtros, que habitualmente es un +2, un +3 o un +4 como mucho. Entonces, de esa manera disminuye la presión que tiene que hacer el paciente para mantener esos 10 centímetros. ¿De acuerdo? La presión de soporte que le damos, entre 2 y 4 centímetros de agua, simplemente es un empuje para contrarrestar la resistencia que se le opone al esfuerzo del paciente. ¿Bien?
Esto está tanto para una máscara, acá puede venir una máscara, o puede venir un helmet. Si viene un helmet, hagan de cuenta que esto se divide en dos, y una rama ahí entra y otra rama sale. Pero a los fines prácticos, todo lo que entra por acá sale por acá. Lo puedo dividir en dos, una entrada y una salida, o puede ser una sola entrada, ¿de acuerdo? Ponemos el helmet o la máscara y lo que ponemos, como siempre, es el doble filtrado. Filtramos lo que entra y sobre todo filtramos lo que sale. Acá vamos a poner la PIP o la CEPAP de resorte o de muelle, como dicen los españoles. Y acá vamos a poner un generador de flujo. ¿Cuál? El que quieran, el que tengan. Eléctrico o no eléctrico. Fíjense qué pasa cuando ponemos un flujo, que es un flujo no suficiente, o mínimo. El término que le ponemos es mínimo, o no suficiente. ¿Bien? Genero el flujo, el paciente inspira, y el flujo, ¿se acuerdan lo que era el concepto? Esto es el flujo y esta es la resistencia, que es una resistencia de características elásticas. ¿Qué quiere decir? Que es un todo o nada. Si la resistencia que opone ese resorte es de 10 centímetros, si acá le pongo 8 centímetros, ¿qué va a pasar? Si le pongo 9, 9,5, 9,99, si le pongo 10,1, abrió. Si le pongo del otro lado 10,5, si le digo al equipo que me genere un flujo para un hipotético presión de 20, ¿qué presión voy a tener? 10. Perfecto. Nada más, porque el resto va a ser flujo que se pierde. ¿De acuerdo? Simple. Bien. Entonces, imagínense ahora que vamos a medir algunas cosas. Bien. Acá voy a medir el flujo del paciente, la inspiración y la expiración. Siempre va a respirar el paciente porque va a robar, a menos que le corte la entrada de aire, no va a tomar, pero siempre hay un flujo que va a tomar, ¿de acuerdo? Es decir, si el paciente, imagínense a una persona que yo le pongo un balde de 20 litros y cerrado, ¿no? No lo refresco. ¿El paciente va a respirar? ¿Va a medir una entrada y una salida de aire? Sí, va a respirar ese aire. El aire va a entrar y salir. Si te hago respirar por una tubuladura de 2 metros, y te mido acá la entrada y la salida de aire, ¿la voy a medir? Sí, porque el aire entra y sale, pero va a ser siempre el mismo aire. Van a cambiar otras cosas, pero la señal de entrada y salida de aire la voy a tener. Acá vamos a medir el flujo, ponemos un sensor un neumotacógrafo a la salida y vamos a medir el flujo a la salida. Entonces, si tengo flujo, tengo una onda positiva, y la onda positiva es porque está arriba del 0. ¿Bien? Si no tengo flujo, voy a estar en 0. ¿De acuerdo? Y acá vamos a medir la presión del sistema. La presión del sistema va a estar determinada por el flujo y por la resistencia. Pero acá tengo un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vemos. ¿Bien? El paciente inspira, expira, inspira, expira. Pero fíjense lo que pasa con la presión dentro del sistema. Durante la inspiración, como el flujo no es suficiente para abrir esa válvula de PIP, el paciente roba presión del medio. Si yo tuviera las manos dentro, en el casco, agarrando el casco, vería que hace esto. La caída de presión en el sistema, a mayor caída ya es visual. Plac, plac. En terapia intensiva lo que hablábamos era la sincronía de flujo. Robo presión. De algún lado el paciente va empezando a hacer ese esfuerzo, y ese esfuerzo es robar presión. ¿Y qué es lo que pasa a la salida? Nada, ven acá, está en 0, porque el flujo no es suficiente para abrir esa válvula. ¿Bien? ¿Se ve bien?
Ahora me doy cuenta rápidamente de eso y lo llevo al máximo, a un flujo que le alcanza durante la inspiración al paciente, pero que cuando se enfrenta a la resistencia de esa válvula, la abre todo el tiempo. ¿Cuál es la presión que vamos a tener dentro del sistema de inspiración? Un poquito más alta que la presión que me ejerce el muelle este, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a encontrar el flujo en inspiración? Positivo, ¿lo ven? Positivo, positivo. Entonces, simplemente obteniendo flujo positivo en la inspiración del paciente, aseguro que la presión dentro del sistema sea justo por encima de la presión que me está ejerciendo el muelle. Bueno, y este es Mauro, uno de los kines. Acá lo que medimos es flujo, presión y end-tidal de CO2. El neumotacógrafo lo pusimos acá a la salida. Acá tengo el inflado a lo bruto de la pared directamente. Y este es el puerto exhalatorio. Como ven, ¿dónde puedo medir la presión del sistema? Fácil, es a la salida del casco, porque es como si lo estuviera dentro, es lo mismo, la misma historia, y antes, entre el casco y la válvula de PIP, ahí pongo la medición de presión. Ahí me va a decir cuál es la presión antes de la resistencia, obvio, ¿no? Que es la presión que está dentro del casco. Y entonces, acá mido la presión y acá mido el flujo de salida. ¿Bien? Y por otro lado, lo que medimos acá es con un capnógrafo. Lo que estoy midiendo es la capnografía, el nivel de O2 a la entrada y a la salida. Entrada y salida, entrada y salida. Esto nos ayudó, este esquemita fue preparado para la diapo, pero nos permitió, después de unas cuantas pruebas, sugerir cómo armar el helmet, el casco, cómo colocarlo. Entonces, fíjense, acá al principio el paciente, nosotros lo poníamos desarmado, poníamos primero el aro, le explicábamos al paciente, le sacábamos el barbijo y le colocábamos el helmet y lo empezábamos a armar. Fíjense lo que pasaba. Acá el paciente está respirando, por lo tanto no mido flujo, no mido presión porque está cerrado. Y acá tengo, truco, la capnografía del paciente. Este es el nivel de la presión inspirada de CO2, que es la presión de CO2, que es esta, la del aire ambiente, 0. Y este es el nivel de end-tidal, que es el equivalente o muy parecido al arterial. A continuación, lo que tratamos de hacerle es colocarle el casco de la mejor manera, y cuando uno no lo conoce y demás, no, pará, déjame a mí. Bueno, pasó todo este tiempo y por suerte era sano y joven y no se murió en el intento. Así que esto nos permitió decir una cosa. El helmet se pone armado, lo armo afuera, todo armado, y que es como estamos usando ahora, como lo están usando ustedes, está perfecto. Se arma afuera y se coloca cuando ya está armado, entre dos, track, listo. Pero fíjense también lo que pasaba con el... Era como se hablaba en la época de un submarino seco era esto. Es ponerle un plástico en la cabeza y ahí el paciente, si no entiende, no sabe, el paciente ya te va a rechazar esto de entrada, porque le estás poniendo, tengo falta de aire, tengo con COVID, no sé si me voy a morir, no veo a mi familia y vos me pones esto, es una tortura. Entonces, esta colocación debe ser bien sincronizada y optimizada, nada más. A continuación lo que poníamos era un flujo insuficiente. No conozco nada de todo esto y entonces yo pongo un flujo insuficiente. El flujo insuficiente se ve porque durante la inspiración llega a cero. Llega a cero. Por lo tanto, el flujo durante la expiración se corta. El paciente tiene que inspirar de otro lado. Inspira del aire ambiente del helmet.
Y fíjense cómo varía la presión en inspiración también acá, ¿ven? Este gráfico es lo que estoy viendo en la disminución de volumen del helmet, que es el volumen que está pasando a mis pulmones. Pero es el aire viciado de mi expiración. Por lo tanto, fíjense el nivel de CO2 que tiene, 20, 25. Tengo un nivel alto de CO2, porque es un nivel alto de CO2 reinhalado. Por lo tanto, finalmente fuimos buenos con Maurito y le pusimos un flujo adecuado. Fíjense, cuando le pones el flujo adecuado, cómo cae la pi CO2. La presión inspirada de CO2 disminuye a un valor menor de 4, normal, aceptable, milímetros de mercurio. Fíjense lo que pasó con la presión. Ya no estoy robándole al sistema, sino que tomo de todo lo que me están ofertando. Y finalmente, era lo que decíamos de los hilitos que bailan. El flujo no llega, durante la inspiración no llega a cero. Esto es lo que me dice que mi flujo está en exceso. Siempre está saliendo flujo, siempre se están moviendo los hilitos, siempre está burbujeando. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos permitió decir: armo el casco afuera, entro, lo coloco, y apenas lo coloqué lo inflé, o como hacen acá muchos, lo coloco ya con el flujo de aire. Una vez que lo pongo, le explico, lo aseguro, recién ahí le pongo la presión y ajusto el flujo para que la válvula esté siempre abierta. Eso me lleva segundos. El paciente, antes de eso, le explicamos, vieron el casco, lo tocó, le explicamos qué es lo que vamos a hacer, le explicamos qué es lo que va a sentir, que se le pueden tapar los oídos momentáneamente, le explicamos cómo puede hacer para destaparlos, le explicamos todo eso y que nos vamos de la habitación una vez que el paciente se quedó adaptado, tranquilo con ese helmet. ¿De acuerdo? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven en esta foto? Técnicamente es esto, tienen que ver esto, que el paciente está con una escafandra y que el sistema de presurización que utilizamos es un ventilador de turbina, bien, un Astral, que viene por acá, se infla, y acá tengo el puerto exhalatorio, que acá lo que hicimos fue aumentar a 5.5 el diámetro para que tener más flujo y lave más. Pero en realidad lo que estamos mostrando es otra cosa, que el paciente está tranquilamente chateando con su amada familia o viendo un canal de YouTube o haciendo lo que sea. El paciente llega a estar muy tranquilo. Cuanto más tiempo estamos con el paciente, menos clonazepam y quetiapina utilizamos. Bueno. Acá este paciente está con el helmet. El sistema de presurización elegido también es un Astral. Fíjense que acá no tengo la válvula de PIP, sino tengo el puerto exhalatorio. La turbina gira para alcanzar la presión y considerando la fuga que estoy teniendo. Está doblemente filtrado, está monitorizado 94 de saturación, y estos equipos, la ventaja que tienen es que te permiten medir también la FiO2. Aunque esté con helmet, lo que insistimos también es que esté pronado. Nada más que cuando se prona, siempre quedan hacia el techo o hacia anterior la entrada y la salida. ¿De acuerdo? Por acá entra el aire y por acá sale el puerto exhalatorio. Habitualmente los coditos o las tubuladuras permiten que por ahí para los pacientes obesos o grandotes no se les clave los puertos o las valvulitas de PIP. Eso es una cuestión de comodidad. Cuando están pronados, elegimos unas suaves y delicadas almohadas para colocarle entre el vinilo y la cara y estén más cómodas. El otro tema del helmet era este. ¿Ven? Antes los pacientes nosotros los trasladábamos como si tuviéramos vergüenza, ocultándolos en una camilla, tapados con las sábanas y cubiertos de plástico. Y ahí llevábamos al paciente a tomografía o a centello.
Y acá lo que vemos es que el paciente está con una buena actitud. Estos respiradores lo que tienen batería y el oxígeno se lleva en un tubito, en este caso era un tubito pesado, pero si tienen los ultra livianos mejor. Y este es el equipo de trabajo, este es el ambiente que se crea. Cuando los pacientes salen vivos caminando y te mandan y vuelven a agradecértelo después y te mandan, es una retroalimentación muy importante, cosa que a veces en algunas terapias intensivas no ocurren, sobre todo en esas terapias intensivas donde hay una cosa muy militaroide, está el jefe, no, vos vas a hacer lo que yo te digo, no, esas cosas, y los pacientes se mueven. Entonces, en el hospital era lo que me contaba uno de los residentes, no tenían ganas de trabajar, por eso se quemaban mucho. Pero esta forma de trabajo depende de la terapia o está relacionado con la terapia intensiva, pero no en el lugar donde están los respiradores, a menos que uno tenga camas libres. Por eso son unidades, como hablamos con Julio, este proyecto inicialmente lo presentamos como en el año 2007, por ahí, ayer nomás, que es la creación de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, que para los neumonólogos y kinesiólogos respiratorios es como la unidad coronaria para los cardiólogos, algo similar. Está en el área crítica, pero se alimenta de los neumonólogos y de los kines respiratorios. En la unidad nuestra hay 2 kinesiólogos respiratorios de 24 horas y un médico 24 horas y después los coordinadores y la gente que está haciendo las ecografías y todas esas historias. Volviendo al tratamiento médico, simplemente limpiamos la catarba de porquerías que había dando vuelta alrededor de todo esto. Tratamos de no dar antibióticos una vez que el paciente está febril con COVID positivo, no tiene ningún antibiótico. Tuvimos 2 pacientes con diarrea por Clostridium, con toxina comprobada, y uno tenía un Bodimazine de cerca de 50, así que fue una catástrofe. Odio las cefalosporinas de tercera por eso nada más. Así que si un paciente tiene una neumonía viral, ningún antibiótico va a ser útil, y por eso prefiero suspender antibióticos y eventualmente pancultivar, hacer un lavado broncoalveolar si fuera necesario, y fijarme en un índice de laboratorio muy complejo que es la curva de blancos con desviación izquierda, si el paciente empieza a hacer fiebre. Si el paciente empieza a hacer fiebre después de varios días de estar internado, ¿no? Es lo que llamamos hacer lo que sabemos hacer y no nublarnos por la catarata de información que tenemos. La medicación que usamos es corticoides y ahora cada vez con más facilidad, sin remordimientos, la anticoagulación de estos pacientes. El dímero D no nos fue muy útil, porque tuvimos un paciente que tuvo dímero D negativo y centello positivo, ¿no? El dímero D, la utilidad del dímero D no es que si tengo positivo te anticoagulo, sino si es negativo descarta la posibilidad de TEP. Ese sería el valor predictivo negativo más alto que el positivo. Pero con el positivo buscamos venas profundas, no encontramos, buscamos en corazón, no encontramos hipertensión pulmonar, un TAPSE mayor de 20-22 milímetros todo el tiempo, sin fallo en el ventrículo derecho, una vena cava que colapsa con la expiración, pero la tomografía con protocolo para TEP solamente en 2 de cerca de 30-40 que hicimos, solamente en 2 encontramos trombosis en vasos, en subsegmentarios, pero en el 90% de los pacientes que sospechamos sí encontramos en el centello imágenes pequeñas triangulares. Eso nos habla de los que están encontrando en las anatomías patológicas, los italianos, algunos chinos y los americanos, que es el microtrombo, inmunotrombosis, inflamotrombosis, que junto con la bronquiolitis obliterante y la neumonía de organización son los que van marcando el timing de esta patología. Entonces, todavía no sabemos si a estos pacientes hay que darle más corticoides, más tiempo, o darle además anticoagulación. Lo que sí encontramos en el ambulatorio es que encontramos cerca de 15 pacientes que no habían pasado por terapia, que no habían pasado por la unidad de ventilación no invasiva y que tenían trombosis pulmonar, evaluado por centello.
pacientes asintomáticos o no sospechados por otro lado, pero que tenían esta patología vascular, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que pensarlo y hay que darle el máximo soporte ventilatorio de acuerdo a la fisiopatología que creamos. Si es un paciente H, un alvéolo lleno, y bueno, te voy a ventilar, pero si no, te tengo que dar la chance de alto flujo y CPAP. Con eso, lo que tuvimos nosotros fue solamente del 100%, solamente un 26% pasaron a terapia intensiva para un mayor monitoreo. Al principio todos ventilados, actualmente hay muy pocos pacientes, nuestros uno solo y de clínica médica cerca de 20 pacientes que no llegaron a ventilarse, porque en terapia intensiva empezaban simplemente a hacerle un monitoreo más estrecho, con mucho miedo y temor, porque lo que me vaya a decir la SAT y demás, empezaron también a hacer alto flujo en una de las habitaciones que tienen 2 camas con presión negativa. Pero ya en muchas terapias de todo el país se está haciendo alto flujo y presión y oxígeno hiperbárico, por así decirlo. Bien, así que la idea es terminar este primer partido y llegar a la segunda oleada de una manera más preparados y desarrollando este tipo de tratamiento.